buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Oye, súper contento y emocionado, estamos volviendo después de una interrupción de una semana con el programa con Tomás Jocelyn Hoth, nuestro querido amigo, por lo menos muy amigo mío, lo quiero mucho yo a Tomás y Tomás lo sabe. Y Mutuo. además, además Tomás, la gente te quiere mucho. De hecho, aparte que saludes a la gente va a querer que le des un reporte del estado de salud de tu mamá. No me cabe ninguna duda. O sea, para serte sincero, eventualmente fue una semana un poco, fue súbita, porque mi mamá entró mal el martes pasado a la clínica y no entró bien. Y la verdad, las cosas es que incluso me llamaron de Estados Unidos, porque está en Chile, pero me llamó mi hermano en Estados Unidos actualmente diciéndome que fallecía ese mismo día. Actualmente, lo que, para serte sincero, era como para quedar bastante helado. Y entró mal, pero la verdad, las cosas es que efectivamente, por lo menos la etapa que a mí me correspondió, que fue el comienzo, la verdad, las cosas que, por suerte, eventualmente la intervinieron, no la operaron, pero sí le hicieron una colonoscopía, actualmente, por suerte, se descartó un tumor y paralelamente lo resistió bien, por así decirlo, porque llegar y meterle anestesia a una persona de 93 años no es chacota, por así decirlo. No. Y la verdad, las cosas que tenía, que tiene dos cosas básicamente, eventualmente son manejables, pero van a requerir eventualmente algún nivel de manejo, por así decirlo. Porque la verdad, las cosas que yo he tenido que aprender conceptos médicos que no manejo. Además, me ha tocado llegar y tratar con gastroenterólogos, anestesistas, geriatras, me ha tocado con personas que son especialistas en ecografía, nutricionistas, kinesiólogos, y la verdad las cosas que me ha llamado la atención una generación de médicos que a diferencia de la mía son menos solemnes, por suerte, porque yo a los médicos los trato igual que los curas, me cuesta mucho tratarlos como ellos esperan, por así decirlo. Establezco relaciones bastante horizontales con ellos, por así decirlo, y me gusta hacerles preguntas que me las despejen. Entonces me tocó suerte con ellos, yo creo que a mi mamá sobre todo le tocó un muy buen equipo médico, de alguna manera que llegó y la manejó bien, pero va a requerir de una señora de 92, 93 años que va a requerir manejo eventualmente que ya la tiene, no tiene. Y además tiene una resistencia de salud que es notable, por así decirlo, para la edad que tiene, pero en el fondo eventualmente mi mamá es muy parecida a mí, ¿no? Es porfiada. Entonces la verdad las cosas que esas cosas en el terreno de los temas que tiene ella eventualmente, la verdad las cosas que son una complicación, porque la verdad las cosas que efectivamente mientras más porfiada es, eventualmente el riesgo de que le pueda volver a ocurrir algo parecido se aumenta, por así decirlo. Entonces yo agradezco a todos, porque no solamente ustedes, tú me habías mandado mensajes, sino que he tenido mucha gente que eventualmente ha sido tremendamente cariñosa. Y la verdad de las cosas es que yo lo agradezco, porque la verdad de las cosas que efectivamente yo para ser sincero, a pesar de que no soy tan es Enrique, mi hermano que vive en Estados Unidos, el que es como el hijo regalón de ella, por así decirlo. Yo no tengo ese vínculo tan así. Pero la verdad de las cosas que mi mamá es una persona bastante relevante en nosotros, por así decirlo, en cierto sentido. Claro. Y la verdad las cosas que yo, para serte sincero, todavía cumplo un rol, ¿no? ¿Te fijas, no? Y es cuando ocurren estos hechos, tú te das cuenta que cumple un rol, ¿te fijas, no? Y es un rol que tiene que ver con la manera como a la larga hemos sido formados nosotros y a la larga cómo enfrentamos la vida. Y esa cosa tú te das cuenta cuando te encuentras en coyunturas de esta naturaleza. Entonces, gracias a todos, está bien, la dieron de alta ayer. Y la verdad las cosas que hoy día ha sido bastante visitada por amistades de ellas, por así decirlo, lo que la ha tenido, según me dicen, porque no la he visto hoy día, efectivamente la tiene contenta. Así que muchas gracias. Qué bueno. Oye, Tomás, antes que partamos con los temas que tenemos, yo tengo 4 temas súper importantes, 5 realmente, muy importantes. Quiero saludar a la gente que nos está saludando, para no perder la costumbre. Está Nora Grimaldi, Rosamel, Carmen Miller, Carlos Soto Dotman, Juan Padilla, Oscar Mancilla, Consuelo Ibáñez, Stil, Claudio, Hernán Herrera, Daniel Yáñez, Patricia Álvarez Labora, Clínica Jurídica, F. Goya, Fermín Aravena, Franco Milesi, Mundo Ofertas, Alfa Omega, ¿quién más está? Sergio de la Torre, Maritza Will, Mario 2023, Lilian Fabiola, Ana, Osvaldo Ormazábal, Adriana Magri Olivares,
Jaime Chacón, Horacio Villablanca, Carl Miller, Chile Soberano, Julieta Pimienta, Felipe Cruzat, Gloria Carvajal, Chubaca, Álvaro Herrera, María Jacqueline, Perro Salvaje, María Angélica, Stil, Rafael Díaz Valdés Tagle. Hola Rafael, ¿cómo estás, querido amigo? Victoria Parada, Jardinera López, Miguel Reyes, Álvaro Herrera. Algunos los voy a nombrar 2 veces porque no me acuerdo, ya el coágulo no se me disuelve tan fácil en la cabeza. Miguel Reyes, Miguel Calderón González, María Alicia Matus Moraga, Gestión Corp, Marcelo Castillo, Elena Pender, Patricia Villalobos, Jimena Lavairú, Mauricio Pascualeto, Los Ojos Son Solteros, Jardinera López, Fabiola Pizarro, parece que la nombré, Margaret Núñez, Ana Luisa Morgues, ¿quién más está que no lo haya nombrado? Fran Sose, Claudio, Eliana Muñoz, Fresia Viveros Vargas, Oscar Mancilla, Marcelo Lavarría, Danilo Vargas, Perico Pérez, Elizabeth, Víctor Calvo, Susan Pérez, Carolina Turres, Fresia Viveros Vargas, Ana Raquel, Adriana Álvarez, Luis Bernal Riquelme, el gato listo. Hasta el momento son las personas que nos han saludado. Mucha gente ya está conectada, el programa está recién empezando y ya tenemos 249 personas online. Así que este programa va a tener, te echaba de menos la gente, Tomás. Así que eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Sí. La gente te quiere harto, fíjate. Incluso a mí me sorprendió, yo sabía que te querían, pero ha sido increíble la preocupación que ha tenido la gente por ti, por tu mamá y todo el cuento. Y eso, qué bueno que habla muy bien de ti y tú te lo mereces porque eres una excelente persona y a mí me consta. Así es que eso. O sea, gracias a mi mamá. Sí, yo creo que la quieren a ella más que a mí. Así por lo tanto, yo agradezco eso totalmente. Yo una vez te comenté a ti que Hermógenes pedearse cuando yo era dirigente estudiantil. Me lo encontraba en la calle. Y tú comprenderás que Hermógenes me miraba con cierta distancia, y yo creo que hasta el día de hoy, producto de las diferencias políticas. Pero cuando me miraba, yo creo que él sublimaba el tema y me preguntaba, ¿cómo está la Inés? ¿Cómo está mi mamá? Mira. Y yo le decía, bien. Y eso como que distendía el ambiente. Así que mi mamá es un pacifier. Ahora te cuento una cosa. Hermógenes ve toda la semana este programa. Toda la semana. Saludos. De hecho, a mí me lo comenta. Así que él lo ve, o sea, lo considera importante. Hermógenes no va a ver algo que él no considere relevante. No, sencillamente no lo ve. Oye, partamos con el primer tema. Yo sé que este tema es un poco antiguo, pero yo necesito tu análisis sobre el tema, que es la renuncia de Ángela Vivanco como vocera de la Corte Suprema. Ángela Vivanco yo creo que la obligaron a renunciar finalmente, porque no creo que haya sido voluntario. Todo indica que fue así, digamos, pero porque ella declaró algo que es de toda lógica y está, digamos, también está contemplado dentro de la ley, que era que las resoluciones judiciales, o sea, los fallos, afectan a las personas que están involucradas en el juicio, no a todo el mundo, digamos, porque si no, significa que los jueces están legislando, y los jueces no están para legislar están los legisladores, que están en el Congreso. Entonces la señora Vivanco se atrevió a decir una cosa que era obvia, que no es cierto que las indemnizaciones que solicitadas para los afiliados de FP tenían que solamente pagarse a los afiliados que habían presentado las respectivas querellas, las respectivas demandas, y esto le valió, por supuesto, se le fueron encima, el Partido Comunista casi se la come cruda, y la Corte Suprema tampoco le gustó el tema y de repente la señora Vivanco al otro día presentó la renuncia. ¿Qué te parece toda esta cosa, Tomás? A ver, mira, lo que pasa es que esta cosa no es solamente lo que está discutiéndose. Sí. Nosotros ya llevamos 2 procesos constituyentes en el marco de un intento desde la Corte Suprema por ampliar su arbitrio judicial. Esa es la verdad. Y esto ha sido protagonizado desde la sala de Ángela Vivanco, que es la tercera sala de la Suprema que está dedicada a temas constitucionales. No hay tema que tú veas en esa sala. Yo la sufrí por el tema de la ordenanza municipal de Lavín con respecto a fumar en plazas. La sufrí, porque ese tribunal dio vuelta a lo que había sido una jurisprudencia invariable de la Contraloría y un fallo por unanimidad de la Corte de Apelaciones. Y finalmente ese fue el fallo que yo tomé la decisión de no cumplir. Y por eso yo tuve una reclusión nocturna el 2019.
Pero yo debo llegar y decir que esa corte ha tenido, en el tema que tú quieras, en esa sala, en el tema ambiental, en el tema respecto a los retiros previsionales, ya antes de que se habían hecho todo lo que fueron los 3 retiros que se acordaron en el Congreso, en el gobierno de Piñera, la verdad las cosas que ya venía la tercera sala tratando de disputar o discutir este tema con el Tribunal Constitucional. Incluso en alguna oportunidad, Sergio Muñoz había gatillado la petición de una declaración de la Suprema en su solidaridad y dividió la Suprema bajo la gestión de Haroldo Brito, por así decirlo. Esto fue hace 3 años atrás, un poco más de 3 años atrás. Entonces, la verdad de las cosas es que es una sala muy controvertida, porque además pretende llegar y en los hechos convertirse en el tribunal contencioso administrativo que se ha querido establecer desde la Constitución del 25 en Chile y que no se ha podido hacer, ¿ya? Entonces, la verdad de las cosas es que hay una disputa ahí que en realidad es abusiva de parte de Sergio Muñoz y la sala completa, por así decirlo. Y que además en esta oportunidad se fue enrareciendo por el tema desde noviembre del año pasado que efectivamente la Suprema toma una decisión, esa sala toma una decisión respecto de la tabla de factores y genera un problema que en el fondo llevaba eventualmente, inevitablemente, a ISAPRE a declarar la quiebra, ¿no? Y en la práctica generó la demanda por llegar y legislar sobre el punto. Y el gobierno se ha demorado, por así decirlo. Entonces, yo te voy a decir que voy a partir por ese tema, porque yo te quiero llegar y decir que en esa sala fue metida por interés del gobierno, porque en el gobierno no hay acuerdo que hacer con respecto a este tema. Y como no hay acuerdo, le tiraron el bulto a esa sala, y esa sala se acogió el bulto feliz, pero feliz, porque sentían que estaban haciendo una ingeniería política, por así decirlo. Porque además el fallo desde noviembre iba a generar una cantidad de disputas que ha llevado desde noviembre a esta fecha a la Suprema a intervenir ya 2 veces. ¿Ya? 2 veces. ¿Ya? 2 veces. Y ha tratado de terciar en la discusión respecto de qué tipo de ley se requiere, por así decirlo. Porque en algún momento también despacharon una orden a la Superintendencia de Salud, que tú comprenderás ni siquiera ha sido parte de todos estos recursos. Y le dio una orden, le dio una instrucción. Y después la última había sido darle un plazo, eventualmente, de 6 meses, eventualmente, para cumplirse el fallo, por así decirlo. Pero la práctica era todo artificial, porque esto no descansa en norma, no descansa en ley. Y como no descansa en ley, es una construcción de cero, por así decirlo, que en el fondo esa sala lo saca como un conejo de un sombrero, por así decirlo, y no le corresponde. Entonces, ahí tú tenías a Ángela Vivanco que aparece de la noche a la mañana haciendo una entrevista en su condición de vocera, porque no la entrevistaron en condición de ministra de la Suprema, la entrevistaron en condición de esta especie de ministra, así que habla de todo, interviene en el tema de la fiscalía, fíjate, en el mes de enero, porque llega y levanta y baja candidatos. Carlos Palma había sido uno de los candidatos de ella, a llegar y ocupar el cargo fiscal nacional en enero. Le hizo una comida en su casa, lo llevó a un seminario a Aysén. Entonces, esta especie de ministra, por así decirlo, que estaba abusando de sus condiciones, por así decirlo, sintió que no había nada más inteligente que hacer que hablar, que hacer una entrevista. Fuera fallo. Además, ella no solamente intervino ahora en esta entrevista, sino que viene hace mucho tiempo interviniendo en este tema y lamentablemente diciendo cosas distintas, porque si hay una persona que se ha contradicho en el tema ISAPRE, ha sido Ángela Vivanco. Porque además Ángela Vivanco, aparte de haber sido candidata a diputada, haber sido abogada del FRAFRA, haber sido efectivamente pasado por la Unión de Centro-Centro y Renovación Nacional, la Ángela Vivanco fue abogada de la Asociación de ISAPRE. Entonces, la verdad de las cosas que tú tenías esta persona que tenía conflictos de interés por donde tú la quisieras mirar, pero mirar. Y que de la noche a la mañana llega y dice, no, si, yo no sé cómo no nos preguntaron, porque esta cosa solamente afecta a los reclamantes, a los que efectivamente interpusieron recursos. Y tú comprenderás que eso lo sacó también como otro conejo del sombrero, porque nunca lo habían dicho, y dijeron todo lo contrario. Ella había dicho justamente en diciembre pasado en una entrevista al diario Financiero, todo lo contrario. Y todos los cálculos que se estaban trabajando hasta esta fecha descansaban en llegar y justamente ver cuánto iba a ser la factura para devolver los excedentes a todos, por así decirlo. Porque eso es lo que habían pedido. Entonces, esa cosa despertó, primero que nada, la reacción del gobierno de decir, ¿sabes qué más? Esto no es lo que se venía discutiendo, y no es lo que se venía discutiendo, y preciso no es la resolución. Y empieza a existir adentro del gobierno gente de izquierda, que en el fondo quería usar el fallo con el objeto de quebrar las ISAPRE, porque esta es la discusión que hay sobre la persistencia del modelo de salud
¿Te fijas o no? Eso es. Del modelo Faro. Esa es la discusión. Entonces, los tipos se sintieron traicionados y sintieron que en el fondo todo lo que había sido, lo que se estaba trabajando hasta ahora, se estaba dando vuelta, por así decirlo. La amenazaron con una acusación constitucional, se empezaron a tirar todos en contra y paralelamente esta cosa generó una reacción natural adentro de la Suprema, eventualmente, que ya venía de antes. Si en realidad esa sala hay dos salas en la Suprema que generan problemas. La tercera sala, que es la sala constitucional, y la segunda sala, que es la sala penal. Porque ya se han ido todos los penalistas de la sala penal. Entonces ya no hay penalistas en la sala penal. Y hay algunos integrantes de la Suprema, no en la sala penal, hay uno en la sala penal, que él, ¿cómo se llama? Que no están ni siquiera integrando. O que están muy viejos, o que están enfermos, o lo que sea. Tú tienes dos salas que están muy controvertidas y que generan problemas políticos importantes. Entonces, en este instante, eventualmente, esta cosa generó ruido. Y le pidieron la renuncia, si no es que ella renunció. Y te voy a decir una cosa, Andrés, se resistió a renunciar. Ella trató en lo posible de llegar y no renunciar. Sergio Muñoz tuvo que volver del extranjero eventualmente y anticipar un permiso que tenía justamente para llegar y decirles, además, no había piso para que continuara. Porque además el cargo de vocera de la Suprema no existe. Usted sabe que no existe. Y además, como ella lo convertía, dependía de un comité estratégico que la pauteaban en función de encuestas, de seguimiento de opinión pública y todo. Y tú comprenderás que no hay temas que le molesten más a los ministros que se terminar manejados así, ¿te fijas o no? Entonces, la verdad, la cosa es que ya no estaban en presencia de una autoridad judicial, sino que estaban en presencia de una política que estaba generando ruidos políticos en un debate que no era solamente sobre ISAPRE, sino que tiene que ver con la discusión en este proceso constituyente respecto del Poder Judicial, lo que están haciendo en las innovaciones, los cambios, y lo que pasa también con el diseño de la Corte Constitucional que están tratando de promover. Sí, la verdad de las cosas es que tú tenías a alguien que realmente estaba irritando a todo el mundo. Yo la semana anterior me metí en una pelea porque yo conozco a Ángela Vivanco de hace 40 años y no tengo buena opinión de ella. A pesar de que la tenía, pero la verdad la cosa es que me he decepcionado mucho de ella y la verdad la cosa es que todos mis compañeros, el grueso de ellos, realmente cuando ella postuló a la Suprema yo la apoyé. Y la apoyé, Andrés, ¿sabes por qué? Porque me lo pidieron. Me lo pidieron. Porque la verdad de las cosas es que ella, efectivamente, cuando surgió el nombre, aparecieron todas estas discusiones con respecto al hecho de que tenía un perfil muy político y otro. Y la verdad de las cosas es que ella necesitó ayuda y la verdad de las cosas es que a mí me nació ayudarla. Porque ella había sido ayudante de José Luis Sea. Había sido también la pareja de un compañero y socio mío antes que falleció. Hoy día Manuel ya falleció hace muchos años. Pero la verdad de las cosas es que la conocía. Pero la verdad de las cosas, que todos mis compañeros cuando yo la apoyé eventualmente, o muchos de ellos, me dijeron que esta persona yo me equivocaba. Y no solamente me equivocaba, sino que en realidad iba a ser un forro. Y la verdad de las cosas que con el tiempo me he dado cuenta que tienen razón. Entonces yo, la semana anterior a toda esta trifulca, yo llegué y hice una declaración, hice los posteos míos, eventualmente en un determinado momento, y la comparé con Yayita. ¿Tú te acuerdas de Condorito con Yayita? Sí. Pero esa cosa reventó y le dio rabia a una cantidad de personas. Y te voy a decir quién reaccionó. Reaccionó la Asociación de Magistradas. Tú comprenderás que yo estoy acostumbrado a movimientos gremiales y sindicales o que son unitarios o que se dividen en función de profesiones o incluso ideológicos. Pero no estoy acostumbrado a gremios que se dividen por género. No estoy acostumbrado a asociaciones de magistradas versus asociaciones de magistrados. Yo no estoy acostumbrado, y se lo dije a Gabriel Saliasnik ayer, que está postulando de consejero del Colegio de Abogados. Yo no estoy acostumbrado a consejeras del Colegio de Abogados que son feministas y quieren un colegio de mujeres o un colegio de hombres. Esas cosas yo no estoy formado en esa lecera, ¿te fijas? No. Y no solamente no estoy formado en eso, sino que actúo mal. Entonces, que aparezca la asociación de magistradas, digo, ¿dónde salen estos bestias? Pero no solo sale la asociación de magistradas. No. Sale la Andrea Muñoz, ministra de la Corte Suprema. Y llega y se usa en la cuenta de Twitter del Poder Judicial que está dedicado más que nada a dar a conocer fallos,
a dar a conocer las resoluciones, claro. Y aparece una declaración de Andrea Muñoz, ministra de la Suprema, respondiéndole al señor Tomás Johnson y Holt que no tengo cargo, no soy abogado, no litigo, no tengo nada que ver en esta vaina actualmente, y diciendo que yo estoy promoviendo una incitación al odio. Y yo tuve que llegar y decir en mis mismas cuentas, ¿de dónde sale esta gente? Pero ¿de dónde sale si no existe el delito de la incitación de odio en Chile? No existe. No, eso no existe. No solamente no existe. Y no solamente no existe, sino que además eventualmente es un abuso tratar de judicializar o usar estas tribunas para llegar y amedrentar el debate político. En estos días hemos visto un debate sobre que la Corte de Apelaciones acogió un desafuero a la diputada María Luisa Cordero por una querella por injuria que le interpuso la senadora Fabiola Campillay. Y tú comprendes que yo encuentro que fue un desastre que la Corte de Apelaciones haya aprobado ese desafuero, porque tú no puedes judicializar el debate político. No. Para los efectos del derecho, la situación de Fabiola Campillay, lo que le pasó en los incidentes que la llevaron a estar discapacitada en su vista, ya quedó resuelta. Ya castigaron al responsable, lo ejercieron y ya está cerrado para el derecho ese tema. Entonces, la verdad de las cosas que uno diga que una persona es fea, ciega, o ve o no ve, es una discusión que tú podrás decir que te desagrada o que te puede llegar y violentar, pero tienen todo el derecho a hacerlo con un régimen de libertad de opinión. Y no corresponde llegar y justamente estar amedrentando con tribunales y metiéndolo. Entonces, cuando tú tenías esa discusión, más ministros de la Suprema que empiezan a contestarle a actores, cualquiera, respecto de lo que pueden opinar o no sobre un ministro de la Suprema, yo decía, ¿de dónde salen esos bestias? Y dicho y hecho, en menos de una semana, Ángela Vivanco tiene este numerito y tiene que renunciar. Si yo lo que te voy a decir con sinceridad es de que este tema no ha terminado. En primer lugar, no ha terminado porque inmediatamente después de la renuncia de ella, el tema fue visto por la sala, la tercera sala de la Suprema. ¿Sabes lo que resolvió esa sala? Porque el gobierno y toda la ISAPRE interpusieron recursos o escritos pidiendo que se aclarara la declaración de Ángela Vivanco. Bueno, yo te voy a decir que la sala se reunió sin la presencia de Ángela Vivanco, no asistió, ¿ya? Porque además habían reclamos para que se inhabilitara, y los ministros dijeron inmediatamente lo que era esperable, que en el fondo eventualmente no había nada que aclarar, porque en el fondo para ellos la entrevista no existió. ¿Te fijas o no? No existió. Entonces, el tema no se ha cerrado. Y eso ha llevado a Luis Cordero, que es un peón de esa sala, porque Luis Cordero, siendo ministro de Justicia, fue a visitar esa sala y los trató de sus héroes y heroínas. Sus héroes y heroínas. Y no solamente fue a esa sala para llegar y destacar sus héroes y heroínas, sino que en la práctica él los declaró ser parte de la Liga de la Justicia. Sí. Como si que fuera una trenza judicial que tuviera intenciones. Bueno, ¿qué es lo que hace Luis Cordero? Bueno, Luis Cordero inmediatamente llega y dice, ahora es más necesario que nunca la ley corta. Y tú comprendes que es un fresco. Porque la verdad de las cosas es que hasta ahora estaban operando distinto. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo cuando Ángela Vivanco hizo estas declaraciones? Lo mismo que tú insinuaste cuando me presentaste este tema. Ahora, tú en el fondo y muchas personas que eran perdón que abuse un poco de los términos, porque es tan complejo que prefiero 1000 veces hablarlo en grueso, no te ofendas por lo que voy a decir. Toda la gente que es pro ISAPRE agarraron las declaraciones de la Ángela Vivanco y dijeron, fantástico, vamos a reducir la factura, en buenas cuentas, vamos a reducir la factura de lo que va a significar las devoluciones de excedente. Y por supuesto que no puede ser otra la interpretación, decían, porque y sacaban el Código Civil y sacan el efecto relativo a las leyes. Pero te voy a decir una cosa, el Congreso va a recibir este tema y no tiene interés de reducir la factura. Todos los grupos que están detrás del gobierno, que están viendo este tema, quieren una factura que se le devuelva los excedentes a todos, y no solo a algunos. Así que el gobierno no va a presentar un proyecto de ley para limitar los alcances. Lo va a intentar, lo va a intentar. Pero la forma de limitar los alcances no va a ser la más apropiada el llegar y distinguir entre los que reclamaron o no. ¿Sabes por qué? Por una razón distinta a la ISAPRE. Porque esta gente lo que está haciendo en el fondo, es en el fondo estableciendo dos estatutos de derecho. No solamente la ISAPRE, en todos los temas.
los que tengan capacidad de litigar y los que no tengan capacidad de litigar, los que tengan abogados y los que no tengan abogados. Y tú comprenderás que eso fue uno de los defectos de la Constitución del 25. Y volver a repetirlo en esta oportunidad y en esta coyuntura realmente te contamina no solamente el tema ISAPRE, te contamina el proceso constituyente, te contamina el anteproyecto de los expertos, te contamina todo. Totalmente. Entonces, tú comprenderás que no vas a tener ambiente ni en el gobierno ni en el Congreso para reducir la factura. Entonces, ahí es donde va a volver a resucitar. Por eso a mí me carga Lucho Cordero como un broker, un intermediario en estos temas, porque le fue mal con la ley Naín Campos. Le fue mal con las reglas de uso de la fuerza, las RUF, con Carabineros, que las quiso llegar y convertir en ley. Y ahora quiere volver a enredar, porque el tipo tiene un discurso público y una trenza privada. El tipo no tiene espaldas políticas. Las únicas dos espaldas políticas que tiene, esta trenza judicial que tiene y la masonería, son las únicas dos trenzas que tiene. Y las ejerce, pero las enreda. Enredó a la Carolina Tobar en el tema de orden y seguridad. Enredó el tema eventualmente de las RUF. Y le fue mal. Y ahora quiere llegar y meterse en un tema que no le corresponde, porque el tema de la ISAPRE está manejado por la ministra de Salud, por la ministra Jimena Aguilera. Y ella estaba peleando, no con el Congreso, estaba peleando con el segundo piso de la moneda. El segundo piso de la moneda, porque en el segundo piso de la moneda la querían sacar. Y la querían sacar justamente en este tema, porque querían una ley que terminara con la ISAPRE. Querían una ley poco menos que eventualmente hiciera más difícil o inviable el modelo de ISAPRE en el país, que quebraran esas aseguradoras. Entonces, lo que yo te quiero llegar a decir es que el gobierno no tiene piso interno para llegar a hacer lo que efectivamente Cordero está haciendo. Se va a encontrar con problemas en el Congreso, se va a encontrar con problemas con todo el mundo, por así decirlo. Entonces, yo lo que te quiero decir es que este fue un clásico ejemplo en donde una persona que no tiene legitimidad política alguna, ninguna, porque los ministros de la Suprema no tienen legitimidad política, intervienen en temas que no tienen oficio y alcance, y les respondió toda la plaza. No solamente les ha respondido personas como yo, les ha respondido Carlos Peña, les ha respondido eventualmente todo el mundo, diciendo, ¿sabes qué más? Dedíquense a lo suyo y no se metan en atribuciones ajenas. Bueno, esa es una cosa que en este momento te va a contaminar los ánimos en todos los planos. Además, el gobierno no ejerce su rol. Y no ejerce su rol porque no ordena la plaza. Deja que estos temas se vayan demorando. Fíjate que lleva meses. Este es un tema que se declaró en noviembre del año pasado. Y lleva meses sin capacidad de llegar y reaccionar. Entonces, la verdad de las cosas que tú estás viendo que en este momento estos temas contaminan muchas las aristas. Te contamina eventualmente la dinámica en el proceso constituyente, en la ISAPRE. Te contamina la Corte Suprema. Te contamina el Congreso. ¿Te fijas o no? Si yo lo que te quiero tratar de decir, bestias. Ahora tienes a Ángela Vivanco destituida de su rol de vocera, que es lo que le gustaba, va a terminar siendo una ministra más de la tercera sala, que desde ahí va a seguir jodiendo, no te pierdas, porque es no conocerla, por así decirlo. Pero va a estar en un ambiente de la Corte que la van a tener un poco ahí, y la van a tener eventualmente un poco bajo control, por así decirlo, en un momento que además probablemente viene un cambio de presidente de la Suprema, y viene otro elenco gente que puede llegar. Y te podrías encontrar que incluso la presidenta nueva de la Suprema sea la Gloria Chevesic. Que ojalá sea, te voy a decir. Ojalá lo sea. Porque la verdad de las cosas, si hay alguien que entra en cortocircuito con Ángela Vivanco, es la Gloria Chevesic. Y no solamente con la Ángela Vivanco. Si hay alguien que entra en cortocircuito con Sergio Muñoz, es ella. Porque ella tiene formación jurídica. Y no solamente tiene formación jurídica, saben las consecuencias que tiene este tipo de debate. Entonces, yo para serte sincero, no ha terminado esta discusión. Es una discusión que está en pleno desarrollo y la verdad las cosas que y demuestra cómo el Estado de Chile hoy día está desestructurado, completamente desestructurado, y cómo hay una constitución que la gente la interpreta como le da la gana. Esa es la verdad. Sí, exactamente. La interpreta como le da la gana porque nadie la quiere respetar, finalmente. Nadie. Y si tienen una constitución nueva, no tienen ninguna garantía de que tampoco la vayan a respetar. Ninguna. No existe ninguna garantía. ¿No? Como están las cosas hoy día. Por eso el problema, para ahí. Por eso el problema de este proyecto, este anteproyecto, si este anteproyecto es un mal proyecto. Lo han tratado de presentar como fruto de un consenso, un acuerdo, mentira. Es un proyecto que todavía está lleno de adjetivos, enreda, va a generar al mismo tiempo disputas judiciales indefinidas, va a reabrir temas.
Entonces yo te voy a llegar y decir, cuando tú metes al fuego estos temas, por así decirlo, en vez de apagarlo, lo aumentas, por así decirlo. Ese es el problema. Así es. Oye, Tomás, quiero pasarme a otro tema que ha estado en la agenda, como dicen los periodistas, ¿no? Desde la semana pasada, y me parece tremendamente grave, y es precisamente la crisis en la salud en Chile. Y todo producto de una horripilante, no es pésima, no digo pésima porque me quedo corto, es una horripilante gestión de las personas que están en el Ministerio de Salud. Han muerto 6 niños de diferentes edades, desde lactantes hasta niños de 5 años. 7, hoy día 7. Acaba de llegar hoy día de anunciarse un 7. No te puedo creer. No te puedo creer. Sí. Imagínate, 7 niños en 5 días, Tomás. En 5 días. Esto no había pasado hacía pero muchísimos años en nuestro país. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Cómo puede ser que falten camas pediátricas, que no haya habido ninguna previsión? Ojo, cuando médicos, incluso hasta el colegio médico, advirtió que este año se venía sumamente peligroso por el virus sincicial y la influenza. Lo dijeron antes, lo dijeron en el verano. Entonces, que este gobierno no haya tomado ni la más mínima acción, ni una. Y más encima, miente, porque acuérdate que declararon en el Ministerio de Salud que se habían comunicado con las clínicas privadas para ver si tenían cama, y la clínica Las Condes y la Contraloría General de la República los dejó de mentirosos, porque investigaron el tema y no se habían comunicado con nadie. Tuvieron vuelta a pedir perdón, porque este gobierno está acostumbrado a mentir y pedir perdón. Toda la vida se lo llevan en eso. Ahora, yo no sé, te digo, renuncia el subsecretario de Salud. Ahora creo que nombraron a una persona ya con más experiencia. Parece que esta persona sí que entiende, ha participado en otros procesos en el tema de salud, por lo tanto parece que ahora vamos a tener una persona que entienda el tema. Pero esto, volvemos sobre lo mismo, Tomás. Tenemos una ministra de Defensa que es veterinaria, tenemos una ministra de Minería que no es ni ingeniera en minas ni es geóloga, tenemos a un ministro de Agricultura que no es ni ingeniero forestal ni ingeniero agrónomo. O sea, en este gobierno tenemos no sé cómo nombran a la gente. Lo que tú tienes en este caso actualmente es un caso que irrita, porque la verdad de las cosas que, como tú muy bien dices, eventualmente aquí la crisis se desató no solamente porque es el brote más grande de sincicial que hemos tenido en nuestra historia. Así me lo decía una amiga mía que es enfermera hoy día. Sí, es verdad. Y el más grande, y esto ya se venía a venir desde Europa y se había advertido eventualmente, sino que porque no se tomaron decisiones a tiempo. Y las principales decisiones que se debieron haber tomado ya en abril eventualmente suponía no respecto sincicial, sino que en el fondo entender de que íbamos a tener una saturación hospitalaria que te iba a exigir 2 cosas. Te iba a exigir manejo de las camas y te iba a exigir, en segundo término, eventualmente anticipar ciertas decisiones en lo que se refería a la campaña de vacunación de adultos mayores y otro con el objeto de disminuir esa presión. Bueno, yo te quiero llegar y decir que las vacunaciones de influenza han sido un fracaso. Y no solamente han sido un fracaso, sino que al mismo tiempo simplemente las dejaron estar. Fíjate que habían lugares que estaban eventualmente anunciando vacunaciones para colegios, que estaban anunciando vacunaciones para el 18 de junio, para algo que se había tenido que llegar a implementar hace más de 1 mes y medio atrás. Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir efectivamente que los tipos lo dejaron estar. Y no solo lo dejaron estar, sino que mintieron. Porque cuando se les produce el caso eventualmente de este niño de San Antonio, por así decirlo, o esta niña de San Antonio, lo que se les produce, los tipos eventualmente se enredaron producto de los sistemas de derivación que ellos tienen, ¿ya? Los tipos eventualmente, inicialmente dijeron que la niñita iba a morir igual, que en segundo término eventualmente no habían camas disponibles, después se descubrieron que las existían, empezaron a defenderse con que habían llamado a la clínica Las Condes, después que no habían llamado a la clínica Las Condes. En la práctica, la verdad de las cosas es que fueron cambiando las versiones. Y esa cosa dio a entender de que estábamos en presencia de un manejo muy político desde el Ministerio de Salud, en un momento en que había una controversia respecto al manejo de salud. Y había una ansiedad. Y en el momento en donde esas autoridades sanitarias estaban llamando a la población a colaborar.
Claro. Si tú no puedes llevar a la población a colaborar si es que no produces confianza, y no había confianza en la autoridad. Entonces, ahí aparece Piñera ofreciendo sus equipos. Entonces ahí aparece Jaime Mañalich con un grupo de personas, en donde estaban efectivamente el ex subsecretario Castillo, estaba efectivamente una vocera, la Carla Rubilar, estaba efectivamente Enrique París, y tú comprenderás que era una intervención, a mí me cargó, y me cargó porque Jaime Mañalich tuvo muy mal manejo de la epidemia en el gobierno anterior. Yo sé que hay gente que dice que no es así, pero la verdad las cosas es que terminó fuera del gabinete porque se dividió y se peleó con todo el mundo. Entonces, que tú aparecieras una especie de provocador, ¿ah? Retando a la gente, porque el tipo empezó a llegar y retar al Congreso, ahora, al Congreso, empezó a llegar y decir lo que podían decir los demás o no respecto a este tema, daba rabia. Y el título que él ejercía para llegar y justamente invocarlo era el que estaba defendiendo a la autoridad, estaba defendiendo a la ministra, por así decirlo. Si yo encontré que esa cosa, en vez de ayudar, perjudicaba. Finalmente, Jimena Aguilera, efectivamente que estaba dedicado más a este otro tema, las ISAPRES, eventualmente, se encuentra eventualmente con un subsecretario que le está generando problemas, por así decirlo. Y si tú me compras a mí, que lo que te he dicho anteriormente, de que ella estaba viniendo con presiones desde adentro de la moneda para sacarla, de presiones de la moneda para sacarla, tú comprenderás que la presencia del subsecretario para ella era una imposición. Porque ese subsecretario había sido candidato al consejo del colegio médico, había sido al mismo tiempo parte de los equipos de Ixasiches y que había entrado eventualmente el año pasado como parte de ese mismo grupo, por así decirlo. Entonces tú tenías todo el frente amplismo, todos estos pendejos eventualmente estaban ahí radicados en esta subsecretaría y este sujeto aparecía diciendo que no iba a renunciar, hablando en primera persona personal, y al mismo tiempo generando un cuadro que realmente era irritante, por así decirlo. Sí, claro. Entonces, tú tenías a la ministra que estaba convocando a los exministros de salud, ¿ya? Sí. Incluso sacaron a exministro Allende de salud, ¿ya? Concha, y lo llevaron eventualmente a una fotografía entre todos, ¿ya? Yo eché de menos en esa foto 5 exministros de salud. Bachelet, Jorge Jiménez de la Jara, Carlos Massad, eché de menos eventualmente a ¿cómo se llama? Me faltan 2 ahí, efectivamente, que ya te lo voy a poder decir. Sin perjuicio de que además habían unos que están fallecidos, ¿no? O sea, tenías a Alex Figueroa que había fallecido. Entonces tú tenías, aparte de los ministros de salud que estaban ahí, está bien. Estaba Pedro García, estaba Osvaldo Artázar, ya está bien. Pero te quiero llegar y decir efectivamente, y además yo creo que ella se manejó bien en esa conferencia de prensa, en ese punto de prensa. Pero objetivamente hablando, tenía este pescado que era el subsecretario, que era un lío. Y empieza a ver la presión por sacarlo. Y empieza a ver la presión de los parlamentarios de gobierno por sacarlo. En 2 oportunidades el tipo se resistió. El tipo se resistió a renunciar. Lo mismo que Ángela Vivanco, la misma cosa que a mí no me moverán. 1, 2, 3 momia es. Si ese es el problema con todos estos pescados. Plantan el mojón y se quedan aferrados a su carguito actualmente. Y generan un mojón, ¿te fijas o no? Entonces, aquí era insólito esta cosa. Y fíjate que finalmente tienes que tener al presidente de la República que llegue y justamente interviene para llegar y decir que le aceptó la renuncia. ¿Eso ocurrió con Cristian Larraín en la subsecretaría de Previsión? No. Le fabricaron una denuncia de abuso sexual, fíjate. Le fabricaron una denuncia de abuso sexual. Y hasta el día de hoy no reemplazan al subsecretario de Previsión. Entonces, yo lo que te quiero decir efectivamente, Andrés, es de que esta cosa no tiene presentación. Bueno, el tipo sale y nombran ahí a un subsecretario que había sido subsecretario de Lagos. Pero si tú ves el nombramiento, es porque los tipos hacían una tremenda crítica y reconocimiento a un problema de gestión. Y hoy día el problema que tiene este virus es de gestión, de manejo, y no lo están manejando bien. No, lo están manejando pésimo, Tomás. Pésimo, o sea, es un horror. Y fíjate que la salud, y esto es un tema un comentario que no merece tanto análisis, pero nombran en el Congreso a la diputada Gasmuri como la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. A una persona... Es un desastre. Pero además ella es una de las que exigió la salida de Arauz. ¿Te fijas? Sí. Le pidió la renuncia.
Lago Marcino también pidió la renuncia. Todos pedían la renuncia. Y decían que si es que iba Arauz al día siguiente, que estaba citado, eventualmente no iban a ir a acompañarlo. Tú comprenderás que el lío es mayor. Yo quiero hacerte una reflexión de eso, pero tú me das un minuto que tengo que hacer una cosita. Dale. Vuelvo, pero tú relléname, efectivamente. Tú vas a rellenar en este momento. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, querido amigo, mientras esperamos a Tomás, yo quiero decir una cosa. Yo lo dije cuando esto pasó, pero creo que es impresentable que la señora Ana María Gasmuri haya sido electa como la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Me parece horroroso. Primero porque la señora Gasmuri no tiene ninguna experiencia como diputada, está recién ingresada en la Cámara. Y segundo, porque ella es una que reconocía adicta a la marihuana, o sea, a una droga. No será una drogadura, es una droga blanda, no es como la cocaína o como la anfetamina o como la heroína, pero es una droga. Y ella es declaradamente adicta a la marihuana. De hecho, su eslogan de campaña para poder ser electa fue legalicemos la marihuana. Entonces, que los diputados que supuestamente son los que nos están representando a nosotros para legislar, hayan elegido a la señora Gasmuri como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, me parece tremendo, pero no me parece tremendo solamente el hecho de que esté ella en el cargo, me parece mucho más grave lo que hicieron los diputados. De haber elegido a ella, pudiendo haber elegido a cualquier otra persona con más experiencia. ¿Te puedo intervenir en esta cosa? Yo te estaba escuchando. Yo te voy a decir una cosa, mira. Estos tipos hace más de un mes que no cambian gabinete. Y no solamente no cambian gabinete. El fin de semana o el día viernes, no sé qué día, fue el acto que hizo Gabriel Boric conjuntamente con el Partido de la Convergencia en la Alameda, y que en el fondo fue una cosa surrealista, porque estábamos a mitad de la crisis sanitaria y este sujeto fue a recitar poemas. Sí. Fue a recitar poemas. Sí. Fue a recitar poemas. Tú tenías ahí adelante, apareció la Iracy Hasler. Apareció la Iracy Hasler de vestida con un abrigo que yo decía que era Rouge Sauvage. Rouge Sauvage, era como una especie de rojo intenso, así, furioso, que estaba todo el mundo muerto frío eventualmente, y tú tenías ahí a todas estas personas y aparecía esta especie de pinturita eventualmente, y tú decías, estos tipos están locos. Y sí. Están locos. Sí. Hemos tenido una discusión de ISAPRE, hemos tenido una discusión con la Suprema, hemos discutido ahora un tema sanitario. Han vuelto a imponer mascarillas a niños. Han vuelto a imponer mascarilla a niños. Sí. A niños eventualmente. Y en una situación que tienen el pic en el tema eventualmente asistencial, ni siquiera hemos llegado a ese pic, lo vamos a tener la próxima semana probablemente. En regiones se ha ido bajando eventualmente, o ha llegado al pic, no sé si bajando, pero ha llegado al pic. Pero la verdad de las cosas es que Santiago todavía no llega a esa situación. Y en segundo término tienes el problema de influenza. Entonces vas a tener más muerte. Vas a tener más muerte y vas a tener una situación. Entonces tú tienes estos frívolos. Pero Andrés, son unos frívolos. Sí, claro. Unos frívolos. Sí. Que están manejando esta situación como les da la gana. Paralelamente tú tienes a los parlamentarios de oposición que han declarado que no les interpreta la negociación que está haciendo Mario Marcel con los empresarios. Y no se sienten comprometidos con ella en el tema de la reforma tributaria. Y tú tienes a los tipos diciendo que no se van a sumar a ese acuerdo. Y los tienes desde republicanos, Renovación Nacional y la UDI. Incluso la UDI ha dicho que no quiere una reforma tributaria. Y tú tienes al mismo tiempo a los tipos en el proyecto constitucional enredándose ahora de nuevo, porque en realidad, te repito, ese proyecto no es de consenso. Y hay intereses que en la práctica te van a llevar eventualmente a diferencias que cada vez se van a notar más en estos meses. Entonces, cuando tú tienes esta situación, yo lo que le he dicho a amigos míos es de que yo no entiendo cómo en un país como este, eventualmente, por lo menos no aprovechas las elecciones como para darle salida, y generar un cambio de gestión. Pero no lo hacen.
Y no solamente no lo hacen, sino se imponen. En la intervención del acto de la convergencia, era como la tercera vez que Gabriel Boric hablaba desde la cuenta que hizo el 1 de junio. La tercera vez. Había hablado el 1 de junio, el mismo día, 2 veces. Había hablado a la mañana, 3 horas y tanto, y después otra cadena nacional en la tarde. Yo te quiero decir, más de 4 horas para llegar a imponer un relato que no sirve para nada. Porque el principal efecto que iba a tener esa cuenta iba a ser traspasarle a la oposición la factura por una reforma tributaria. Y se le enredó la reforma tributaria. Y se les ha enredado no solamente eso, sino que, como te digo, el tema salud, se le ha enredado el tema ISAPRE, se le ha enredado la relación con la Corte Suprema y se le ha enredado el tema que tú quieras, por así decirlo. Entonces, cuando yo le digo, amigos míos, ¿qué normalidad me van a venir a decir que tienes hoy día en el país en estas condiciones? No la tienes. No tienes ninguna normalidad. Tienes un país eventualmente con una inercia social y pública que no te está funcionando. Entonces, yo lo que te quiero tratar de decir es de que aquí hay como 2 relatos, por así decirlo. Un relato que te trata de llegar y convencer que esto es normal. Y no es normal. Fíjate que hasta Roberto Isaacson tuvo que reconocer que en sus encuestas semanales se le cayó la popularidad que él había declarado con bombo y platillos que había subido en 10 puntos a favor de Gabriel Boric después de la cuenta presidencial. Y después le vuelve a caer. Entonces, y todas las demás encuestas venían diciendo lo mismo. Y no solamente que la popularidad en vez de subir había bajado, pero además te quiero decir que si tú ves las mediciones en todas las encuestas, Pulso, CADEM, Criteria, incluso Black and White, de la Paola Sael, te vas a dar cuenta de que en realidad hoy día, hay más de 25 puntos de diferencia entre voto apruebo, o sea, a favor o en contra. Hay 25 puntos de diferencia a favor en contra del proyecto constitucional que a favor en diciembre. 25 claro. Puntos. No hay nadie que eventualmente te está diciendo que este proyecto constituyente está calando en la población. Entonces, estos gallos se van a exponer a una nueva derrota en diciembre. Y los tipos operan como si esto no fuera así. Entonces te fabrican estos cuentos, te fabrican. Incluso hace pocos días atrás yo puse en mis redes actualmente que Boric está distribuyendo un peluche de él. Un peluche de él. Ya no es el arbolito, ya no es el Winnie the Pooh, ahora es un peluche. ¿Será que le habrán hecho un peluche? No tengo idea, me da lo mismo. Pero lo que te quiero decir es que este gobierno tiene un problema con la figura presidencial. Y tiene un problema entre sus grupos y cómo llegan y justamente influyen en el aparato del Estado. Entonces tú me dices a mí la Ana María Gasmuri, da lo mismo la Ana María Gasmuri. Yo lo que te quiero decir es que el grupo completo es así. El grupo completo tiene una situación completo, da lo mismo. Sí. Puedes decir Juan Luis Castro, puedes decir la Ana María Gasmuri, puedes hablar de quien quieras, de Vladimir Milosevic, puedes hablar de quien quieras. Y los tipos le acaba de renunciar Bianchi eventualmente a la vicepresidencia de la Cámara y le renunció porque el tipo se quejó de cómo había sido el manejo del gobierno para la discusión de un nuevo retiro previsional. Da lo mismo que yo esté en acuerdo o en desacuerdo con lo que están vendiendo, si no es el punto. No se toleran. Andrés, no se toleran. Los tipos no están convergiendo. Los tipos están en una dinámica de mucha deslealtad mutua. Y está en una dinámica que en la práctica les da lo mismo, de un cinismo público, esto que a mí me desmoraliza. Te juro que me desmoraliza. Sí, no, evidentemente. Oye, a propósito, ya que tocaste el tema constitucional, me gustaría tu opinión. Evidentemente que los republicanos, ¿no es cierto?, lograron un tremendo triunfo en las elecciones pasadas, y tomando muchos más consejeros de los que pensaban ellos incluso que podían llegar a tener. Fue una victoria importante, sobre todo para un partido tan nuevo como el Partido Republicano. Ahora, el Partido Republicano hoy día está en un zapato chino. ¿Por qué? Porque son la coalición más importante dentro de la comisión de los consejeros constituyentes, y si llaman a aprobar en diciembre, el Partido Republicano, la victoria que tuvieron pasaría a ser una victoria pírrica. Así te lo digo. Porque se le van a ir en contra y pasaría a ser el partido más odiado de Chile después de haber sido el más votado.
Por otro lado, si llaman a votar en contra, se van a consolidar como el partido porque la gente los votó para que votaran en contra, para que llamaran a votar en contra. Ese fue el principal objetivo de que la gente votó por republicano. ¿Qué piensas tú que van a hacer los republicanos? ¿Hacia dónde van a ir? ver, yo creo que yo lo he insistido, a los republicanos no les queda otra cosa que llamar a votar a favor. Y eso es el zapato chino que tienen. ¿Y por qué no les queda más que votar? Y eso, y si tú lo notas, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Luis Silva creo que dijo ayer o anteayer que el anteproyecto era un buen comienzo. Después de que Skella había dicho actualmente de que entre el anteproyecto y la actual constitución, él se quedaba con la actual constitución. ¿Te fijas o no? Beatriz Evia llegó y hizo una entrevista que llegó y dijo que había que dejar el mayor número de temas, ojalá, para los legisladores, para el Congreso. Que tú comprenderás que es una cosa que en la práctica es una aspiración de la izquierda. Y te explico por qué es una aspiración de la izquierda actualmente. Porque como no hay acuerdo respecto al contenido de esta Constitución, la mejor manera para ellos de meter sus temas actualmente es sacarlos de la Constitución, llevarlo a ley y someterlo a una regla de mayoría simple. Claro. Y la verdad es las cosas que los que deberían estar en contra de eso son toda la derecha y deberían decir que ellos prefieren una protección efectiva en la Constitución que en la ley. ¿Ya? Así que tú tengas a la principal figura que preside la Convención o el Consejo Constitucional y que además una figura del Partido Republicano diciendo que había que llegar y entregar estos temas a ley, tú comprenderás que es una traición. Y una traición de parte de grupos que funcionan en un microclima. Te vuelvo a repetir que aquí hay un microclima, ¿te fijas o no? Entonces lo que te va a pasar es que nadie entiende estos tecnicismos. Los entiendo yo. Te voy a dar una trampa técnica de esta Constitución, de este proceso. El anteproyecto eleva el quórum para reformar la Constitución a 3/5. ¿Ya? Los eleva, los sube. ¿Ya? No los baja, los sube, porque actualmente el quórum es de 4/7. ¿Ya? 4/7. Yo te quiero llegar y decir que al elevarlo, tú dirás, eventualmente hay un interés de parte de la derecha eventualmente tenerlo. Pero ojo, no es tan así, porque te voy a explicar. Ellos también establecen una norma respecto del 5% para tener representación parlamentaria. El efecto práctico, que si tú aplicaras ese 5% sobre la base de las elecciones del año 2021, es decir, hace 2 años atrás, y los aplicara, el Congreso quedaría solamente con 5 partidos políticos. 5. Todos los demás habrían desaparecido. Habría tenido un Congreso con Renovación Nacional, la UDI y los republicanos, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y los demás desaparecen. Ha de saber que desaparecen. ¿Ya? Bueno, te quiero decir que la diferencia, calculado sobre la Cámara de Diputados, olvídate del Senado por el momento, pero calculado sobre la Cámara de Diputados, ¿ya? Entre 4/7 y 3/5 son solo 4 diputados. Son 4 diputados. Nada más. Pero concédeme que hoy día hay en ese Congreso 20 partidos, para que tú sepas. En la Cámara de Diputados hay 20 partidos. 20. Sí, absolutamente. 20 partidos. 20. Hay 20 partidos legalmente constituidos. 20. ¿Ya? 20. ¿Ya? Concédeme que conseguir 4 diputados entre 20, conseguir 4 diputados entre 20 es más fácil que conseguir 4 diputados entre 5. ¿Me acepta eso, no? Sí. ¿Me acepta ese tema? Más si es que metes a la Constitución normas sobre, ¿cómo se llama? Órdenes de partido o posibilidades de perder el escaño porque te expulsen, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Si yo lo que te quiero tratar de decir es que no están los incentivos para aprobarles ese anteproyecto. Porque la verdad de las cosas que si tú dices yo soy de izquierda, si yo soy de izquierda y que quiero llegar por un lado y meter el mayor número de temas a ley simple, aunque me lo concedan, yo no les voy a renunciar a estos tipos de que voy a querer cambiar la Constitución. Y como los tipos me están haciendo más difícil el cambio constitucional que la que tengo hoy día, yo prefiero llegar y modificar la Constitución de Lagos y Pinochet que tener que modificar la Constitución de Kast. ¿Te fijas ese punto? Claro. Y si yo soy de derecha, mientras más temas yo estoy mandando a ley y sacándolo de la Constitución, estoy pegándome un disparo al pie. Y me estoy pegando un disparo al pie porque estoy llegando y concediendo una desprotección efectiva en favor de mis adversarios. Y la verdad de las cosas es que no hay acuerdo sobre eso. Entonces, yo lo que te quiero tratar de decir es que temas como este se van a notar y se van a ir notando cada vez más, por así decirlo.
Aparte de todos los otros temas ideológicos, por así decirlo, que están ahí adentro. Además, esta constitución, este anteproyecto, contempla la posibilidad de ni siquiera reformar la constitución, sino que sustituirla. Y tú comprenderás que hasta Carlos Peña ha dicho que esa cosa es una barbaridad, porque es una barbaridad. Porque contamina el debate público. Da lo mismo que hagas uso de esa cláusula o no la hagas uso. Contamina el debate público que hayan grupos en el país que estén constantemente con una espada de Damocles sobre el régimen político del país diciendo, ¿sabes qué más? Vamos a la ruptura. Hagamos una nueva constitución y no voy a llegar y sesgar. Todas las candidaturas presidenciales definidas en función de cambiar la constitución. Esa cosa es perversa. Bueno, estos son los que están discutiendo este grupo ahí adentro en este momento. Y la verdad de las cosas es que se va a ir notando esas diferencias. Y ahí tienes a los expertos que son unos arrogantes. Los tipos no, igual que en la Corte Suprema, igual que, ¿cómo se llaman estos tipos que no renuncian, por así decirlo? Los tipos dicen, nosotros tenemos más legitimidad que los demás. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí tú tienes a estos bestias, actualmente, en el fondo, entrando en una discusión en donde no se dan cuenta que el país no los acompaña. Entonces le van a pedir a Lagos y a Piñera que aprueben y que digan que están a favor de esto. Y ayer Ricardo Lagos, con todas estas tonteras que dice, eventualmente dice que si él tuviera que votar, votaría a favor. Pero es lo mismo que dice, el mismo día, que le preguntan sobre el CAE, y no sé si tú viste la respuesta, llegó y dijo, pero si señor, los engañaron a estos estudiantes. En su gobierno, con Sergio Vittar de ministro de Educación, con un CAES al 8%. Sí, pues. Con un CAES al 8%. ¿Ya? Él, y dice, no, los engañaron. Y ahí dice, no, pues señor, si yo quería empleabilidad. Tú comprenderás cuando tú tienes gente así, tiene mala fe. Sí, tiene pues, mala fe. Claro que es mala fe. Y tu mundo que le celebra al Lago esta salida, porque se la celebra actualmente, le encuentran que es un genio, que es una especie de un renacentista que hemos producido. Yo discrepo, yo creo que esta forma de debatir y de creer de que no hay diferencia es lo que nos tiene con un reventón político y social en el país hace más de 3 años. Y es lo que nos tiene con un país eventualmente como en 2 lógicas completamente distintas. Y ese es el problema. Entonces, el voto en diciembre va a ser un voto contra la clase política. Sí, y va a ser un voto contra la clase política. Y ahí es donde está la trampa de los republicanos, porque los tipos no quieren tener el costo del muerto que les tiran. Les tiran un costo un muerto eventualmente cuando la gente votó por ellos porque no quiere otra constitución. Entonces los tipos, como no les queda otra que llegar y participar de este proceso porque son responsables de él, porque a ellos les habría le hubiera encantado tener menos de 20 consejeros. Si tenían menos de 20, no vetaban, no tenían capacidad de influir y podían oponerse y votar en contra en diciembre sin problema. Pero tienen más de 20. Y no solamente tienen más de 20, y no solamente tienen más de 20, dominan el proceso. Sí. O sea, al dominar el proceso no les queda otra alternativa que hacerse cargo del muerto. La única cosa que le ayudaría en lo personal a José Antonio Kast para la elección presidencial el 2025, a diferencia de lo que tú estás diciendo, es de que es jugarse por apruebo y que gane apruebo. Si él se jugara por apruebo y él logra un acuerdo que le permite llegar y presentarlo como tal y gana apruebo y gana el voto a favor, yo estoy convencido que esa cosa lo catapulta. Y no solamente lo catapulta, sino que lo convierte en una figura bastante relevante y decisiva para la elección del 2025. Pero tú comprenderás que a la izquierda no le va a dar ese regalo. No. Y no solamente la izquierda no le va a dar ese regalo, sino que en la práctica, te quiero llegar y decir, él va a tener el problema con sus votos, con la gente que votó, que no quiere otra constitución, no lo quiere. Entonces tú te vas a encontrar que él va a llegar y decir, ¿sabes qué más? Va a tratar de correrse, va a tratar de llegar y jugar a lo que me dijeron otro día, el win-win, que da lo mismo que pueda estar en los dos lados del mostrador. Y tú comprenderás que el punto ahí, pues, Andrés, es lo siguiente. Tú comprenderás que este señor y su grupo actualmente llamó a votar por Piñera y después posteriormente se desentendió del gobierno Piñera. Y él llegó y dijo que no era responsable del gobierno Piñera. Y ahora quiere jugar a que no es responsable de este proceso constituyente. Entonces la pregunta que te puede hacer cualquier persona que está en la calle,
te puede decir, ¿de qué sirve votar por ustedes, pues señor? Si ustedes ganan, les dan una mayoría importante, les dan una mayoría para poder definir los temas y se lavan las manos. ¿De qué sirve que uno lo elija a usted de gobierno, señor, en esas condiciones? Si usted pide el voto es porque se hace responsable de su voto y es capaz de mentir y no se corre. O sea, esta cosa de jugar a los dos lados del mesón tiene el sistema del país, a nuestra democracia hecha pebre. Lo tiene pebre. Es un cinismo político que ha estado estimulado y que funciona en la cabeza de unos pocos. Y de unos pocos que no entienden lo que está ocurriendo realmente en el país. En un país que de alguna manera ve esta cosa y no la entiende. No entiende eventualmente los códigos, las razones, los cálculos y la forma como opera. Tú comprenderás que lo que los republicanos deberían haber hecho era que después, sobre todo después de las últimas encuestas que llegan y tienen esta diferencia muy grande, es endurecerse. Los tipos lo que deberían hacer ahora es endurecerse, ¿ya? Sin duda. Es endurecer. Y en el fondo, la única manera que ellos podrían de alguna manera decir estamos abiertos a votar a favor en diciembre, es decir, que vamos a presentar una constitución que nos gusta más que la de Pinochet. Y para hacer eso, pues Andrés, tenéis que hacer prácticamente una constitución libertariana, minarquista. Tienes que hacer una constitución en donde poco menos que que obliga a rebajar impuestos, que una constitución que te establezca eventualmente casi, en vez de ni siquiera el Estado subsidiario, ni siquiera el Estado social, sino que el Estado liberal y el Estado libertariano. Y tendrías que de alguna manera ahí invitar a Milei, a Chile, a Marque, a tu amigo ahí, o a Laje, eventualmente, que vengan para acá a celebrar la constitución de Kast. Eso es lo que debería Kast hacer. Y lo único que le debería quedar eventualmente para poder llegar y llamar a votar a favor en diciembre. Casi hacer un Chacarilla. ¿Te acuerdas de Chacarilla en 77? El discurso de Pinochet ahí en el cerro ese, con todos con vela, diciendo, esta va a ser nuestra constitución, un ejemplo para América Latina. Un ejemplo para América Latina. Tendría que hacer lo que Trump hizo hace 2 días atrás. Tendría que llegar y ir a la corte, que lo procesan, pero lo dejan libre y después irse a un café en Miami a llegar y recibir y a celebrar. Eso es lo que tendría que hacer. Eso es lo que tendría que hacer, ¿te fijas o no? Tendría que desafiar, pero no le da. Andrés, no le da. Es ahí a donde tú tienes que no le das, porque tú tienes a Luis Silva, que un día dice que él tiene que participar en este proceso porque hay que hacerse responsable de él, pero después dice que Pinochet lo trata bien, terminan todas las portadas en el extranjero, y después llega y dice ahora que el anteproyecto de los expertos es un buen comienzo. Los tipos no saben qué hacer, ¿te fijas o no? No saben qué hacer. Sí, no saben qué hacer. Todavía no encuentran la brújula. No la encuentran. Y no la van a encontrar porque están enredados. Oye, y no solo eso, Tomás, no solo eso, lo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Republicanos debió haberse endurecido, sin duda, endurecido. Y sin embargo ya declararon que lo han pensado mejor, y están abiertos a los acuerdos, a conversar, a negociar. Chuta, y tú decís, pero no, pues estos son los gallos que la gente los eligió para echar abajo el proceso, pues, bueno. Y no se atreven a hacerlo. Y si es que no lo van a hacer abajo, tienen que llegar y justamente tienen que escribir la Constitución a su gusto. ¿Sí? Tienen que hacer lo que hizo Elisa Loncón, lo que hizo Fernando Atria, lo que hizo Daniel Stingo. Tienen que llegar y decir, esta es nuestra Constitución, y llamar a toda su gente a ser. Kast tendría que convertir en la Margaret Thatcher chilena. Tendría que convertirse en esta figura, sí, eventualmente ideológica, y que poco menos va a decir, así va a ser mi gobierno. Este es el marco para mi gobierno. Yo voy a poner orden en la Araucanía, en la inmigración, voy a poner orden en todo Chile a partir de este estatuto jurídico. Exactamente. Y no lo puede hacer. No. Entonces tú te encuentras con que los tipos no saben qué hacer. Ese es el problema. Y no solamente no saben qué hacer, porque además están divididos entre ellos, están divididos con la derecha, por así decirlo. Y ese es el problema, por así decirlo. Tú no tienes una sola opinión. Entonces, tú tienes acá condenado a ser como Lavín. La única manera que el gallo se pueda llegar y presentar eventualmente, aprovechando esta cosa, eventualmente abrazándose con todos los demás, diciendo seamos amigos. Y ahí es donde tiene a la Beatriz Hevia diciendo dejemos temas para los legisladores, para el Congreso.
en el fondo comprándose el discurso ajeno. Y es cuando tienes ese problema que el tipo ya se desdibuja. Y se desdibuja de un modo que se nota. Lo nota cualquiera. Y ese es el problema. Sí, totalmente. Oye, Tomás, el otro tema que para mí es tremendamente importante es la crisis también que hay en educación. Ávila, el ministro de Educación, que a mí no me interesa su connotación sexual, me importa 3 carajos, te digo, honestamente. Eso no es relevante para mí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que este gobierno, acuérdate cuando presentó a Ávila, no dijo, oye, Ávila es un experto en esto, es un tipo que conoce muy bien esta área de la educación, es un tipo que ha administrado colegios, que ha administrado esto, que ha sido director de colegios, de grandes colegios, que ha mejorado tales cosas en educación. No, acuérdate, lo presentaron como el primer ministro de Educación homosexual de Chile. Esa fue la gran característica que este gobierno de Gabriel Boric presentó en Ávila, el ministro de Educación, a lo cual yo me acuerdo que lo comentamos acá, que dijimos, ¿qué importancia tiene su tendencia sexual en administrar, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación? Es ridículo. Bueno, se le está cayendo la educación chilena a pedazos, aparte lo destruida que ya está la educación pública con el Instituto Nacional en el suelo, con el Internado Nacional Barros Arana en el suelo, con el Barro Borgoño en el suelo, con el Valentín Letelier en el suelo. A mí me duele, te lo digo, ¿por qué? Porque yo soy un invano. Yo soy un ex del Barros Arana. Cuando el Barros Arana era un colegio espectacular, luchábamos los primeros lugares en la prueba de aptitud académica con el Instituto Nacional, con el Verbo Divino, con el San Ignacio, con el San George. Y hoy día el Barros Arana es un ancho de delincuentes, igual que el Instituto Nacional, que lo único que andan haciendo es atacar a carabineros, incendiar bienes del Transantiago. Es un desastre. Ahora, pero a esto se suma la agenda de hipersexualización de menores que está tratando de implementar este gobierno, y lo que pasó en la escuela esta de Talcahuano, y lo que pasó, ojo, que ya pasó ayer en Antofagasta, el mismo problema. Esto no es una cosa, ojo, yo le dije a la gente, yo hice un video de hecho, yo le dije a la gente, esto no es un tema de la directora del colegio, ni del otro colegio, ni del ministro de Educación. Él está implementando una agenda que viene de afuera, y no nos olvidemos, hace un par de meses, la señora Irina Caramano fue a España y tuvo varias reuniones con la ministra de la Mujer y de Identidad de Género de España, que acuérdense que incluso promueven las relaciones sexuales entre adultos y niños, siempre que sea con el consentimiento de los niños. Parece para la risa. Yo no sé cómo puede dar un consentimiento así un niño, pero bueno. O sea, no los dejan votar, no los dejan elegir nada, pero pueden dar consentimiento sexual. Increíble. O sea, es digno de risa. Bueno, esto viene de afuera. Irina Caramano recibió instrucciones precisas de cómo tenía que implementar esta agenda, y el ministro de Educación simplemente es un peón que está implementando la hipersexualización de los niños porque quieren joderles la identidad. Ya no les basta joderles la identidad, ¿no es cierto?, familiar, sino que ya la identidad sexual. Yo no sé en qué va a terminar esto, Tomás, pero yo le veo olor a podrido a esta cuestión en la educación en Chile. O sea, los tipos eventualmente, Marco Antonio Ávila debió haber salido en el anterior cambio de gabinete en marzo. Venía con el problema que había tenido con una pelea con una diputada humanista que le había pedido solamente que reabriera un colegio en Maipú, nada más. Sí. Le echó la foca. Y además ha tenido eventualmente el problema de las suspensiones de clases por funerales, narco en Playa Ancha, y además eventualmente se ha enredado absolutamente en este incidente, en Talcahuano, porque partió poniéndose duro, diciendo que esto era inaceptable, que había que llegar a investigar, y después todo su gabinete, y no solo su gabinete, sino que Gonzalo Vinter, parlamentarios, y además la Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, dijo que no tenía nada que ver con educación, sino que esto era un operativo de salud.
Sí, y trataron de limitar responsabilidades ahí cuando él ya había abierto sumario. Y ese mismo día termina, o al día siguiente, termina suspendiendo a la directora del colegio en Talcahuano. ¿Te fijas, no? Entonces se suspende a la directora del colegio, actualmente. O sea, había una connotación en los colegios. Los padres eran las víctimas en esta cosa, porque su contraparte no era las autoridades de salud, eran el colegio. ¿Te fijas? Y los padres increparon a la dirección del colegio. Fíjate que esa comuna, para que lo entendamos bien, está dirigido por un alcalde de la UDI. Sí. Pero la verdad, las cosas que se enredaron absolutamente, y no solamente se enredaron. Además, esa es la misma comuna, para que tú sepas, la misma comuna que hace un mes y medio atrás tuvo el bailongo ese en el Cefam. ¿Te acuerdas del baile la odalisca que hizo una chica ahí adentro? Ahí adentro, bueno, tuviste ahí Talcahuano, todo Talcahuano. Entonces yo lo que te quiero tratar de decir eventualmente es que los tipos no saben cómo operar, no tienen autoridad. Es lo mismo que le pasó a la Jimena Aguilera con motivo de estos subsecretarios, no son capaces de tomar decisiones e intervenir. Además, metieron como subsecretario de Educación en reemplazo de Nicolás Cataldo actualmente, o de uno de ellos actualmente, metieron nada menos que a un tipo que ya había hecho declaraciones anteriores que eran un desastre. Entonces, objetivamente hablando, no tiene subsecretario, porque el tipo no está en condiciones de aparecer porque hace controvertido. Y cuando ocurre el tema de la discusión con la circular esta con respecto al tema de la educación sexual y afectiva, que él venía ya desde febrero tratando de agitar, él recibe en su gabinete a la Irina Caramano y a un despliegue de colectivos LGBT, en donde hay varios ahí adentro eventualmente, ¿eh? Hay varios ahí adentro que aparece la Emilia Schneider ahí adentro, aparece eventualmente Mellao, que era el que aparece en la fotografía con Irina Caramano diciendo, yo lo convertí en un meme diciendo estamos en el mes del clítoris. No sé si yo lo estaba distribuyendo para reírme de estos tipos, porque yo lo encuentro una caricatura, por así decirlo. Entonces yo me hice la pregunta, ¿qué hacen un conjunto de personas yendo a solidarizar con el ministro de Educación que no tienen hijos? No. Ninguna de las personas que fueron para allá tienen hijos, ninguno. Imagínate. Pero ninguno. Yo decía a mí adentro, ¿cómo creen estas personas que van a generar un ambiente a favor del ministro de Educación así? ¿Cómo? Da lo mismo tu opinión, da lo mismo que uno sea más pro o menos pro. Estos gallos han terminado contaminando agendas LGBT y han terminado instrumentalizando esos grupos con el objeto de llegar y promover una agenda que no es consensual siquiera en sus grupos. Ni siquiera en sus grupos son consensuales estos temas. Entonces los dividen. Y tú tienes a Marco Antonio Ávila que en este acto que hubo por la convergencia la semana pasada, cuando aparece, porque esta cosa no se atrevieron los gallos a sacar fotografía porque les daba vergüenza, pero como apareció en un video, yo congelé la imagen cuando entra la Iracy Hassel. Y cuando entra la Iracy Hassel la congelo y tú te ves a tres personas. Te ve a Nicolás Grau con su hijo, te ve a la Antonia Orellana y te ves al mismo tiempo a Marco Antonio Ávila. Y Marco Antonio Ávila está ahí, ídola. Yo decía, estos bestias, estos arrogantes. Este señor tiene una acusación constitucional en marcha en este momento. Se expone a una acusación constitucional porque no lo quieren sacar. Y este tipo ahí está haciendo lo que le da la gana. Pero lo que le da la gana. Y se siente sobreseguro. Entonces, como te digo, estos gallos no quieren cambiar. Y no quieren cambiar. Y la única manera que van a entender es que tú los amenaces. Por eso, yo lo que te estoy diciendo es que todos los incentivos hoy día es a endurecerse. Todos los incentivos públicos hoy día en Chile es endurecerse. Si eso es lo que te quiero tratar de decir. Y Ávila es uno de los mejores ejemplos de ello. Yo te he dicho ya desde marzo que hay 10 ministros que no tienen presentaciones. Que son el caso actualmente de Giorgio Jackson, el caso de la Antonia Orellana, el caso de Marco Antonio Ávila, el caso al mismo tiempo del ministro de Economía, Nicolás Grau, es Diego Pardo de Energía, el del gas,
El del gas a 100 y tantos mil pesos actualmente. 117.000 pesos valor. 117.000 pesos. Es el ministro al mismo tiempo de transporte que últimamente aparece como diciendo tren a Concepción, tren a tal parte, pero los tipos tienen todo parado. Anda a ver el estado de los rieles. Los rieles están en condiciones que no permiten hacerlo. Esto es puro humo lo que están anunciando. Pero por supuesto. Tienes el problema de Marcela Hernando de minería. Acaba de renunciar Sugaret de la presidencia de Codelco. Si tú abres la segunda hoy día pone en primera plana esa renuncia como diciendo que aquí es Máximo Pacheco el culpable de esto y que la gestión en Codelco está haciendo agua. Tienes problemas al mismo tiempo con el ministro de Agricultura, que es amigo mío, pero que no tiene nada que hacer ahí, que Esteban Valenzuela. Tienes problemas eventualmente en ministros que están controvertidos severamente. Y los tipos no se mueven. Lo único que hacen es sacar a un subsecretario de Previsión porque les complicó el tema de las cuentas nacionales y tienes al mismo tiempo el incidente de esta semana con el subsecretario de Salud. Pero los tipos no se mueven. Y tú vas a seguir así, porque los tipos no funcionan. Entonces va a ser permanente este tema. No, absolutamente. Oye, y continuando, para rematarla con el tema de educación, salieron los resultados de la CIMSE. Bueno, eso es uno de los temas. Es que no los dan a conocer, los dieron a conocer. ¿Cuándo los dieron a conocer? Hoy. ¿Y? Los resultados son los más malos de la última década. Bueno, además tú sabes que uno de los problemas de haberlo dado a conocer, es que no sirven para nada esos resultados en este momento, porque tú si los dabas a conocer al principio, tempranamente, los podías introducir los planes y estudios para llegar y corregir. Pero ni siquiera eso. Los guardaron bajo cuerda, no los entregaron y tenemos este problema y además era obvio que iban a salir malos. A mí yo tengo informantes por ahí y me dijeron que estos resultados estaban listos a finales de abril. Y no los querían sacar por lo pésimo que fue lo que... y al final, por presiones de todos lados, tuvieron que sacarlos ahora. Imagínate ahora, a mediados de junio, como dices tú, no sirven para nada. Pero para nada. Ahora, te digo una cosa, es preocupante. O sea, querido amigo o amiga, si ustedes, los que están aquí conectados, que son muchos, son más de 616 personas en este momento, si ustedes tienen un hijo en la educación pública, preocúpense. No están aprendiendo absolutamente nada, ni en matemáticas, ni en lenguas, que le llaman ahora lenguas, si no me equivoco, al castellano. Para nosotros, en mis tiempos, era castellano, ¿te acuerdas, Tomás? Castellano. Ahora creo que se llama lengua. Sí, castellano. Yo te voy a decir con toda sinceridad, mira, este gobierno, mi opinión es que hay que enfrentarlo. Y yo vengo diciendo eso hace mucho rato, y creo que la oposición actúa muy mal al no ejercer su rol. Porque en el fondo, actualmente, la razón por la cual la oposición hace eso es por dos razones. Uno, porque responde a empresarios que quieren llegar y negociar con el gobierno y funcionar a dos lados del mesón. Y en segundo término, porque Piñera actualmente le ha vendido a ciertos partidos de la oposición la idea de que se puede hacer un acomodo parecido al que tuvo él desde el 18 de octubre. Y tú comprenderás que Chile ha ido a la deriva hace 3 años así. Esto ha sido un desastre así. No hay gobierno. Si tú tienes estos frescos que no gobiernan y que generan un problema, porque son unos pescados actualmente, y desprestigian, ¿te fijas o no? Las apariciones de Gabriel Boric son un lío, son un problema, ¿no? Y no solamente son un problema, sino que no ayudan a contener, no ordenan, no les sirven. Y no ordenan internamente, porque los tipos tienen diferencias de opiniones tales que no zanjan. Entonces tú tienes un país en este momento que no tiene conducción. Y eso es lo que vas a tener. Yo vengo diciendo eso hace mucho rato. Entonces. Sí, hace rato que lo vienes diciendo. No, y te digo, nosotros venimos conversando esto hace rato, que este gobierno es inviable, que no tiene cómo salir adelante. O sea, la única, te digo, yo lo que veo es que Chile, lo único que puede pasar es estar peor. Estar cada día peor, que cada día se destape algo más,
y en todos los órdenes de cosas, en minería, en relaciones exteriores, ya hemos dejado, no nosotros, digamos, sino que este gobierno ha dejado varias escobas en el tema de relaciones exteriores. En el tema de minería, ojo, estuvieron a punto de mandarse una chambonada grande. Gracias a Dios los frenaron, porque se venía una grande. Querían poner un royalty que le hacían que la empresa, el Estado ganara más plata que la empresa, digamos. Lo cual es ridículo, porque si no una empresa no invierte. No, y te voy a decir, ¿por qué no va a haber acuerdo con el tema de reforma tributaria? Pues muy simple, porque en el fondo el gobierno va a llegar a acuerdo con los grandes. Sí, y lo mismo con las 40, y lo mismo con las 40, es con lo mismo con las 40 horas. Entonces, el gobierno va a llegar a acuerdo con los grandes, pero el problema con los grandes eventualmente es que esa va a ser una reforma tributaria que te va a agravar la clase media. Y te va a agravar la clase media eventualmente de un modo que no te van a aceptar. O sea, yo no me extrañaría nada que en el acuerdo tributario de Marcel con los empresarios eventualmente propongan incluso aumentar el impuesto al diésel. Y yo puedo contigo estar de acuerdo con un aumento. Yo, por ejemplo, yo no tendría problema en general de estar de acuerdo con un aumento de los precios, pero te queman el país. No tienes popularidad, no tienes mando en el gobierno para hacer eso. Un gobierno para hacer eso tiene que tener espalda. Y en el tema tributario, para poder hacer eso, tienes que ponerte de acuerdo en el gasto, no solo en los ingresos. ¿Te fijas o no? Si tú quieres llegar y aumentar un impuesto de esa naturaleza que hace súper impopular, va a ser súper impopular en el país, tienes que decir en qué lo vas a gastar. ¿Te fijas o no? Claro. Pero no puedes llegar y justamente hacer una reforma tributaria con ese tipo de impuestos, por así decirlo, para gastar en el CAE, para que se te pierda la plata, para que caiga la producción de Codelco, para que de alguna manera el litio eventualmente termine en manos de una empresa que se roba en la plata, por así decirlo. ¿Te fijas el pequeño detalle de eso? Ese es el problema. Si no tiene espalda, este gobierno no tiene espalda para su reforma tributaria, aunque tú tengas a todo el mundo dispuesto a dársela. Ese es el problema, no la tiene. Entonces, yo lo que te quiero decir, lo único que ofrece este gobierno son 90.000 empleos fiscales. ¿Te fijas? Es lo único que ofrece. Y nada más. Es decir, el agraciado que tiene un pituto en el gobierno le importa un bledo al país. Y le importa un bledo. Le da lo mismo. Ese es el problema. Así es. Oye, Tomás, antes de entrar en el último tema que tenemos, que es re interesante también, yo quiero hacer la publicidad de mi empresa auspiciadora que tengo a partir de este mes, del primero de este mes. Doc.cl. Oye, esta es una empresa, Tomás, que yo lo he dicho a la gente que nos sigue en el chat, que yo honestamente, cuando yo fui gerente de empresa o cuando fui empresario, microempresario, yo habría dado cualquier cosa por haber tenido esta herramienta. Te cuento, Doc.cl es una plataforma en Internet inteligente, utiliza la inteligencia artificial y en esta plataforma tú puedes crear contratos o documentos legales online, en línea, de manera fácil, dinámica y personalizada. La plataforma Doc.cl pone a disposición de todo el mundo un sitio amigable mediante el llenado de formularios todos inteligentes, y con ello pueden elaborar y modificar una amplia gama de documentos legales como poderes, convenios y contratos, con un énfasis especial en la calidad de los documentos y a muy bajo costo. También tiene la posibilidad de suscribir estos actos o contratos con firma electrónica avanzada. Por supuesto que hay contratos que no pueden hacerse así porque por ley tiene que ir la persona a la notaría a firmarlo, pero los que no se pueden legalizar con firma electrónica avanzada y no tienen ni siquiera que moverse de su casa para tener un contrato legalizado. Estos son, como les digo, todos son formularios inteligentes, es una plataforma espectacular y esta plataforma impide que se produzcan inconsistencias en los documentos y entre las cláusulas de estos documentos. Son altamente personalizables y son tan inteligentes que, por ejemplo, estos formularios identifican si es hombre o mujer para ponerle don o doña a los contratos. O sea, tienen una lógica muy integradora y cada día están creando más documentos y más contratos para incorporarlos a esta plataforma. Yo te digo, yo habría dado cualquier cosa por haber tenido esto cuando yo trabajaba ya sea como empleado o como microempresario. Realmente increíble. Doc.cl, no se olviden, queridos amigos.
Ojo, no es solamente para empresarios, ni para gerentes, ni para subgerentes. Si usted, por ejemplo, quiere contratar una trabajadora de casa particular, una nana, usted entra a doc.cl y puede hacer el contrato de la nana en forma, ¿cómo se llama?, digital, y puede firmar digitalmente el contrato. Entonces, no es solamente para personas de empresas o microempresarios, nada. ¿Ah? Sirve para muchas personas. Hay contratos de arrendamiento, una serie de documentos. Es muy buena, una plataforma muy inteligente, a mí me encantó. Doc.cl, si quieren contactarse con esta empresa, pueden hacerlo a través del correo electrónico contacto@doc.cl. Eso, ¿te diste cuenta? Es fabulosa la empresa, Tomás. Yo entré, te digo, es espectacular. No sabéis la cantidad de documentos y tú los puedes personalizar y te los va entregando. No, es una cosa Todo lo que increíble. signifique disponer menos de abogados, yo estoy de acuerdo. Esa es la Sí, verdad. sin duda. Aparte que te digo una cosa, yo cuando era gerente, de repente tenía que hacer un contrato de arrendamiento, ponle tú, y yo tenía que pagarle un abogado para que me lo hiciera. Porque hay cosas que son términos legales que yo no manejaba, yo manejo algunos términos legales, pero no soy abogado. Por lo Te quiero tanto, decir que ya desde que yo estudié Derecho, que yo entré en el año 80 a la facultad, tenían unos libros que en realidad a mí me tocó las ediciones que eran de color rojo, que se llamaban Práctica Forense, que tenían todos estos modelos de contrato. Después aparecieron los computadores y como estos ordenadores personales eventualmente produjeron un impacto muy importante en las notarías. sí, claro. Las notarías cambiaron sustantivamente respecto a su escala y su eficiencia con la sola existencia de esta tecnología que efectivamente se introdujo. Y con los años, actualmente, para serte sincero, se ha ido estandarizando enormemente lo que es la práctica contractual. Yo te quiero decir que esto es una de las discusiones que tuvo que ver con lo que nosotros conversamos un rato atrás respecto de la Corte Suprema y el arbitrio judicial. El Código Civil es de 1855. Y te quiero decir que a pesar de que ese código fue reproducido por toda la región en América Latina, demoró más de un siglo, a lo menos en Chile, y yo creo que más en el resto del mundo, actualmente de la región, a lo menos un siglo en convertirse en el instrumento principal de las relaciones comerciales de los chilenos. La verdad de las cosas es que en la práctica no fue así. Tú ibas a la chimba, te ibas al otro lado del Mapocho y en el fondo eventualmente no era tal. Tú te ibas a la minería y la gente era pagada con fichas. No había dinero. Esas fichas se cambiaban en las pulperías. Si yo lo que te quiero tratar de decir es de que yo creo que uno de los desafíos principales que tiene Chile y que tiene la región es básicamente formalizar sus relaciones laborales y económicas. Y mientras más formalizadas estén, mejor. Mientras más masivamente formalizadas estén, mejor. Esta semana, la revista Economist sacó un artículo sobre por qué la productividad en América Latina es muy baja. Y una de las razones de por qué es muy baja es la informalidad. El grado de informalidad de nuestras relaciones eventualmente está llevando eventualmente a que las personas no tengan las escalas, no tengan al mismo tiempo las capacidades instaladas, no tengan el manejo eventualmente y no pueden llegar y competir en condiciones que los hagan ser cada vez más eficientes, por así decirlo. Entonces, el desafío por tener una economía cada vez más formal es clave, es un desafío político. Y eso es lo que me lleva a mí a estar tan en contra eventualmente de este gobierno, porque este gobierno ha precarizado a Chile, ha precarizado a la clase media, Ese es un pecado, a mi modo de ver, sin nombre, por así decirlo. Así que cuando tú me hables a mí de reformas en este gobierno que signifiquen, por ejemplo, que vas a necesitar más abogados, que solamente van a poder afirmar sus derechos los que tengan capacidad de litigio, como lo que quiere la tercera sala de la Suprema, yo voy a oponer. Y yo voy a llegar y decir que se creen esos tipos. Si tú me empiezas a ir a donde los abogados de estudios grandes hoy día, yo tengo compañeros míos que han trabajado en esos estudios, que tú entrabas a la oficina de ellos y el computador de ellos tenía un timer. Bastaba que lo prendieran y ese timer se activaba porque con ese timer se facturaba. Se facturaba eventualmente a los clientes en función de las horas dedicadas en cada tema. Al detalle. Los tipos no eran libres eventualmente para llegar a ejercer. Y estoy hablando de abogados de mi generación, ¿no? De mi generación. Si yo lo que te quiero tratar de explicar
yo tengo la impresión de que el derecho, y esto ya ocurría en la época mía, el derecho se ha convertido enormemente en una fábrica de productos. Y una fábrica de productos eventualmente que es muy perversa. Le ocurre a otras profesiones, ¿eh? Por ejemplo, si tú vas a la clínica Las Condes, uno de los conflictos que tuvieron esos médicos que estaban sobreurgidos para producir procedimientos electivos de personas que de alguna manera efectivamente pudieran, que tuvieran intervenciones de libre elección, por así decirlo. Sí. Y yo creo que son muy perversos someter a profesionales a esas dinámicas, por así decirlo. Lo creo es súper perverso. Así que todo lo que signifique disponer menos de abogados, tratar de alguna manera de llegar y justamente generar condiciones de mayor liquidez jurídica en el país, yo voy a ser partidario. Esa es la verdad. Sí. Oye, Tomás, el último tema es que un tema que nosotros lo habíamos previsto hace bastantes meses atrás, ¿no? Bastantes meses atrás, mucho antes que se empezara a producir. Comenzó el terrorismo ya en Chile, oficialmente. Ya hay organismos que se han adjudicado actos terroristas. Ya van 2 torres de alta tensión, una en Arauco, en la región del Biobío, y la otra en la región de Valparaíso, torres derribadas por explosivos, ya está comprobado, es oficial, y 2 atentados explosivos en vías férreas. Esta cuestión, te digo honestamente, ya está desbordado. Nosotros lo dijimos, te acordás, Tomás, hace unos 6, 7 meses atrás, que se iba a venir esta cuestión, ¿no? Que se iba a venir mucha más violencia, mucha más, se iba a empezar de nuevo el terrorismo a escalar. Incluso nosotros hablamos que, ¿te acuerdas que dijimos se iban a venir secuestros? ¿Ah? Y eso ha pasado. Y no solo ha pasado eso. La segunda, nuevamente, la secretaria general de Revolución Democrática. Sí. La intentaron secuestrar ayer eventualmente en el Parque Forestal. Ayer. Imagínate. Se bajaron del vehículo y la trataron de forcejear para meterla dentro del vehículo. Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir es que esta cosa es una cosa que, por eso me da tanta rabia. Me da tanta rabia que no se puede ejercer responsabilidad sobre las autoridades. Hoy día, tú tuviste a el doctor Manuel Monsalve, que es el subsecretario del Interior, diciendo que él cree que estos actos son terroristas. ¿Y de qué sirve que él crea eso si este gobierno no persigue las conductas terroristas? Tú sabes que no ha interpuesto querellas por conductas terroristas. No hay. No existen. No usan la ley. Tú sabes que no usan la ley. No la usan. Es una cosa impresionante. Entonces, ¿de qué sirve que este tipo diga, él cree que esto es una conducta terrorista? No sirve de nada esa lecera eventualmente. Estos tipos deberían tener capacidad para poder prevenir, poder intervenir, saber y tener inteligencia suficiente eventualmente como para saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces. Y yo creo que inteligencia hay. Sí, hay. Yo creo que hay. Y los tipos no se atreven, no operan. No quieren aplicar la ley. No tienen miedo a aplicar la ley. Ese es el problema. Y los tipos pero si tú ves, al mismo tiempo los tipos tienen que llegar y militarizar el país. Tienen que meter a militares en el tema de orden y seguridad en la frontera, tienen que llegar y meterlos en la Araucanía, tienen que llegar y cambiar las condiciones de constitucionales en respecto de temas de estado de excepción. Entonces, los tipos son como esquizofrénicos, tienen como una bipolaridad respecto a este tema que los complica, no tienen manejo. Entonces ahí aparece Ángel Valencia diciendo que va a detener o prisión preventiva para los extranjeros indocumentados. Y ahí aparece cada uno tratando de hacer. Ayer creo que Rodolfo Carter desarmó una casa narco, o 3 casas narco eventualmente, ayer o anteayer. Entonces todo ese efectismo político es fatal, porque la verdad las cosas que no tiene es una autoridad que tiene todas las herramientas, porque las tiene herramientas y no las usa. Las usa. Entonces, al otro lado, evidentemente en estos grupos te puedes encontrar con 2 tipos de personas. Porque es evidente que te puedes encontrar. Tú te puedes encontrar con gente que realmente están locos y al mismo tiempo quieren llegar y producir un grado de temor en la población y tienen una agenda política determinada y que creen en esa lecera. Bueno, esos grupos eventualmente es fácil descubrirlos si tienes voluntad de descubrirlos. Y en segundo término, esos grupos también son infiltrables.
y son infiltrables por personas que no siguen esas agendas con el objeto de complicarlos, por así decirlo. Entonces tú deberías tener una autoridad que tenga capacidad anticipatoria en eso, y no la tienes. No la tienes. Esa es la verdad. Así es. No, como dices tú, tienen todo el aparataje legal para poder luchar contra esto. Pero ellos tienen miedo, Tomás, tienen miedo que se le metan la gente de los derechos humanos internacionales, y de que la justicia chilena, ¿no es cierto?, empiece a perseguir a la policía en vez de perseguir a los terroristas y a los delincuentes. Tienen miedo de eso. Si ese es el problema, Chile pasó a ser un país del ridículo. Hoy en día los terroristas, los delincuentes, la gente, ¿no es cierto?, de los carteles de droga, del crimen organizado, están amparados por la justicia porque saben que la justicia va a preferir meter preso a un carabinero que irse contra ellos. Y esa es la verdad, es la pura verdad. Es increíble cómo la justicia en Chile está totalmente corrompida. Es increíble, Tomás. Bueno, esa es la lucha política que viene para adelante. Yo concuerdo contigo que el ajuste, la ruptura se va a dar con los tribunales. Sí. Por eso los tipos tuvieron que llegar y justamente reafirmar la sanción administrativa que le hicieron al juez Urrutia Laverovi, efectivamente ahí en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que es un juez activista, actualmente que todos lo conocemos, y que el gallo se sentía impune, absolutamente impune, y olímpico. O sea, esto aquí, el problema con el orden público que tiene que estar, por un lado, presionando a carabineros, tratando de alguna manera de tener una capacidad de reacción, tener planes de intervención, al mismo tiempo que tú tienes una autoridad que no los persigue, que los indulta, que al mismo tiempo tiene un diagnóstico equivocado respecto al punto, que además se demora en tomar decisiones que permitan de alguna manera mejorar la capacidad de reacción. Uno de los anuncios de Boric en la cuenta presidencial fue que celebraba la cantidad de personas que se habían matriculado como para postular como carabineros. Oye, si tienen el 20% de la dotación en la calle, si más allá de la cantidad de gente que incorpore, tienen solo el 20% de la dotación en la calle. El resto está dedicado a labores administrativas. Y están sujetos a niveles de presión que tiene a muchos de esas comisarías actualmente con muchas licencias médicas. Efectivamente. Entonces, no está el 100% de la fuerza en disposición. Entonces, cuando tú tienes eso, mira, la discusión de estos gallos, fíjate que tienes a Luis Cordero anunciando, porque lo anuncia así, metiendo la puntita, llega y lo anuncia diciendo que las cárceles están sobresaturadas, ¿ya? Y tú comprenderás que cuando yo escucho eso, los tipos lo que están diciendo es que se están anticipando una escarcelación masiva de gente. Piñera escarceló a más de 2.000 personas, ¿ya? Los que quieren descarcelar. Y tú les deberías decir, bueno, ¿cuál es el plan de inversión para los nuevos penales? Porque necesitan nuevos penales, están parados. Son los tipos, en la práctica, tienen un lío, ¿te fijas o no? Y un lío importante. Sí, realmente están, tienen que hacer inversiones en cárceles, Tomás. Las cárceles están totalmente desbordadas. Y tienen que hacer. Pero los tipos te dicen, no tengo capacidad de construcción en 2 o 3 años, y además tiene el problema del gasto público eventualmente, que les restringen el gasto, y vuelven entonces a decir, tan saturada, entonces escarcelemos. ¿Por qué va a escarcelar si no está en condiciones de escarcelar aquí en este momento? No, aparte que sería una pésima política soltar más delincuentes a la calle. Ya indultaron delincuentes. Pero si eso es lo que hacen, es lo que quieren hacer. Si es lo que quieren hacer. ¿Sí? Entonces, si esto es una discusión que no tiene vuelta, hay diferencias graves. Mira, si tú te metes al Deep State, yo tengo una prima mía que trabaja como abogada en el Ministerio del Interior. Hace mucho tiempo que efectivamente no hablamos ni nada, y el otro día yo veía un video de ella que estaba efectivamente, además es muy capaz y todo lo demás, y hablaba con respecto con cónsules eventualmente respecto a lo que son las políticas migratorias del gobierno. Y yo de repente me reía, porque la verdad las cosas que yo decía me adentro, el divorcio que hay entre los abogados que están al servicio del Ministerio del Interior no tiene nada que ver con el relato político, ninguna cosa, ¿no? Porque los tipos te están tratando de decir, poco menos, vengan para acá. ¿Ah? Nosotros somos pro-migrante. Hoy día en la segunda,
El jefe jesuita de la oficina de migrantes, eventualmente de los jesuitas, llegaba y decía que no hay política migratoria y criticaba a Boric eventualmente por llegar y decir que, no, criticaba a Alberto Van Claveren, al canciller, por llegar y decir que el país no tiene capacidad de absorción de mayores inmigrantes, diciéndole, bueno, díganos por qué. Entonces, cuando tú tienes gente que está en dos lógicas completamente distintas, vas a tener una autoridad que le va a estar hablando a los dos. Y si le está hablando a los dos, se va a contradecir. ¿Te fijas o no? Se va a contradecir. Va a estar diciendo una cosa por otra. Y eso es lo que tienes hoy día. Esa es la verdad. Sí, es verdad. Oye, Tomás, y lo último, ¿qué te pareció el nombramiento de Sergio Mico como presidente de los Amarillos en reemplazo de Barca? Yo tengo mala opinión de los amarillos y tengo mala opinión de lo que ha sido Sergio. Y lo dije hoy día. Yo quedé muy decepcionado del manejo de Sergio en el Instituto de Derechos Humanos. Eso lo dije a él. Sí. Y creo que no hizo lo que debía y se victimizó. Y a diferencia del resto, porque todos lo celebraban diciendo que había sido muy valiente, yo discrepé de eso. Y la verdad de las cosas es que ahora ya asumen amarillo, suerte, buena suerte, pero ese partido en este momento, igual que los demócratas, es un grupo humano que está a la deriva. Tiene a la Jimena Rincón, los demócratas, dependiendo de Juan Sutil. Tiene a Cristian Banken dependiendo de Icare. Tiene al mismo tiempo, eventualmente, a Jaime Mañalich, que quiso llegar y entrar a militar a amarillos. O sea, están trabajando para otros. ¿Te fijas, no? Lo que debiera hacer Sergio Mico, amarillo y demócrata, es llegar y tratar de recomponer las diásporas del Partido Radical y de la Democracia Cristiana, por así decirlo. Eso es lo que debieran hacer. Pero no lo van a hacer ni con Juan Sutil, ni con Jaime Mañalich, no lo van a hacer con gente Piñera, ¿te fijas o no? No lo van a hacer eventualmente, no está ahí la cosa, ¿te fijas? Chile son 5 culturas políticas, Andrés, 5. Las 5 culturas políticas son, hay un voto conservador que tiene origen religioso, que históricamente pudo haber sido el catolicismo en Chile, pero después pueden ser los evangélicos. Hay un voto conservador en Chile, es un 20% del país, eso no es poco, ¿eh? Tú tienes al mismo tiempo un mundo liberal histórico en Chile que nació más que nada en el Valle Central, en la agricultura del siglo XIX, que está disperso, que no tiene expresión política, pero existe. Tú tienes en tercer término los herederos de las luchas políticas de los años 20 en Chile. La masonería, la democracia cristiana, los radicales, viene de ahí actualmente. Si tus abuelos o fueron profesores normalistas o fueron obreros ferroviarios, vienes de ahí. Esa es la verdad. Después, en tercer término, tú tienes eventualmente, en cuarto término, tienes una izquierda en Chile, que en todas sus manifestaciones, estoy hablando de la izquierda, no estoy hablando de los grupitos satelitales, estoy hablando de la izquierda. La izquierda en Chile es una cultura política que tiene el 20% de los votos, no más que eso. Desde todas sus expresiones, desde el señor Tellera hasta lo más puntúo, al otro lado menos puntúo. Y después tú tienes una identidad ambientalista que puede apelar a jóvenes eventualmente y que podría llegar al 15% en un comienzo y poder crecer después. Esas son las 5 culturas políticas del país, valen. Pero no tiene, y tienes 30 partidos que tratan de competir por esas 5 culturas políticas. Esos 30 partidos valen hongo. Esos 30 partidos no sirven para nada. Entonces, yo hoy día cuando me preguntaban por lo de Sergio Mico, yo decía, córtenla. Esto es un problema que tengo yo con la Mariana Elwin. La Mariana lleva años haciendo esta cosa con Piñera, con Sichel, con Andrés Velasco. Lo lleva hace años, después ahora haciéndolo con Cristian Banken. Y ahora con Sergio Mico. Y no le ha ido bien. Entonces, tú comprenderás que mientras lo quieras hacer con otros, no tienen destino. Y apostaron a hacerlo con Chile Vamos. Apostaron a hacerlo con Chile. Y lo dejaron hasta acá. Quisieron hacer listas conjuntas, quisieron llevar candidatos comunes. Y no los dejaron entrar, no los llevaron ni expertos, no los llevaron tampoco como candidatos a consejeros. Y entonces quedaron fuera. En la anterior convención constituyente, la democracia cristiana tuvo a un convencional, a un constituyente que era Fuad Chaín. Y hoy día Fuad Chaín está en el grupo amarillo, está en demócrata, en ese grupo actualmente está fuera, nadie lo quiere. Y la democracia cristiana no tiene a nadie. Y tú tienes a Alberto Undurraga en la presidencia de la democracia cristiana pidiendo cargos en el gabinete. Y tú tienes ahí a Víctor Torres en la superintendencia de salud, que es demócrata cristiano, que quiere ser ministro de salud. Esa es la verdad. Quiere ser ministro de salud.
Cuando yo veo estos grupos así, en esa vuelta, yo les digo, córtenla. El problema es mucho más grande. Ya, que les vaya bien. Pero la verdad de las cosas es que los tipos no me calientan. Y yo creo que yo les produzco la misma situación. Yo creo que ellos sienten conmigo lo mismo. Porque no les gusta personas que los critiquen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, pues, Andrés? Los tipos viven en un microclima, solamente se agitan entre ellos. Y levantan sus cosas, ya déjalo, fantástico. ¿Qué? Significa que van a hacerle una comida a Sergio Mico donde va Ricardo Lago y lo celebra. Eso es lo que hizo Ricardo Lago con Rabiné. ¿Y dónde está Rabiné en este momento? ¿Salió electo? No salió electo, ¿te fijas o no? No salió electo. No sirve esa lecera, ¿te fijas? Es la verdad. Así es. Bueno, mi querido amigo, ya llevamos 1 hora y 45 minutos. ¿Ah? Ha sido un programa largo, pero era bueno tenerte porque se juntaron temas, pues, y teníamos que tratarlos contigo, porque era muy importante saber tu opinión. Oye, Tomás, de todas maneras nos estamos viendo el próximo miércoles. Mándale un cariño grande a tu mamá. ¿No? Gracias. Que se mejore. Así será. Yo le digo, tú sabes que le cuento todas estas cosas cuando me encuentro con ella, que todo el mundo le pregunta, y además tengo amigos míos que son familias en común con ella y todo lo demás, que por el hecho de que yo de repente se sabe por redes que ella ha estado delicada o lo que sea, la empiezan a llamar a ella también, así que por lo tanto, para ser sincero, es una forma de conexión con el mundo esta cosa, así que muchas gracias, muy amable por eso. Sí, de todas maneras, así que nos vemos el próximo miércoles. A los amigos que están conectados les digo, mañana tenemos súper buenos programas de aquí al sábado, ¿eh? Tenemos mañana, como siempre, a las 7 de la tarde a Hermógenes Pérez de Arce. El día viernes estoy con la Pía y con Juan Legüedé en Hablemos de Chile. Y el sábado tenemos nuevamente la visita del doctor Munir. Así es que estamos con programas súper entretenidos. Tomás, un gran abrazo, querido amigo. Nos vemos el próximo miércoles. Estamos en contacto en la semana por cualquier cosa. ¿Te parece? Muchas gracias y muchos cariños a todos actualmente. Cuídense. Cuídate mucho, Tomás. Que estés bien. Chao, querido amigo. Muy buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.